y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como siempre, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy será un capítulo un poco diferente porque hablaremos sobre todo de medicina, pero aplicado a el estilo de vida. Porque hoy hablaremos sobre antidepresivos y ganancia o pérdida de peso. Recientemente, en el momento de grabar este capítulo, se ha publicado un metaanálisis sobre el consumo de antidepresivos y la ganancia de peso y me ha parecido interesante comentarlo porque ya hace años que me llama la atención cómo la gente en general, yo también lo haría, se pregunta cuánto le puede engordar o adelgazar un medicamento. Ya sabéis que hoy en día existen medicamentos fabricados a propósito para lograr la pérdida de peso, porque la obesidad se ha convertido en una epidemia no contagiosa a nivel mundial, pero ¿qué hay de los medicamentos que aumentan el peso? Claro, ya hace años se está investigando, sobre todo lo que más ha investigado porque se ve, a ojo se ve que tanto antidepresivos como antipsicóticos aumentan el peso, pero no se sabe muy bien por qué. En los antipsicóticos, lo comentaré un poquito más de pasada porque me quiero centrar en los antidepresivos, se sabe más o menos por qué, pero los antidepresivos no tanto. Entonces, hoy hablaremos sobre tema de antidepresivos en especial y ganancia de peso. Os comentaré sobre todo dos metaanálisis. El último de todos se ha publicado hace nada, en el momento de grabar este podcast no hará ni una semana, y la verdad es que es bastante interesante, aunque confirma qué antidepresivos son los que más engordan y cuáles llegan incluso a hacer adelgazar. Con esto no quiero decir que el consumo de ciertos medicamentos antidepresivos deba realizarse para perder peso, porque aparte de que está fuera de ficha técnica, sería peligroso, ¿vale? Ya existen medicamentos fabricados a propósito, para este fin. Ya sabéis que hemos hablado de estos, ya hay capítulos en este podcast sobre los mismos. Los más recientes, en el momento de grabar esto, son la tirzepatida, que ya está en el mercado, o la semaglutida, pero hay otros que ya están en proceso de estudio y que poco a poco iremos viendo. Pero yo la verdad es que soy más partidario de una mejora global del estilo de vida. Y una mejora global, como comentaremos también hoy, no es comer menos y moverse más, como ya expliqué en los primeros capítulos del podcast, y ya llevamos más de 150, ¿vale? Para empezar, os quería comentar un poquito de pasada el tema de los antipsicóticos, que estos sí que están más estudiados en el tema de ganancia o pérdida de peso, porque han sido más evidentes y se ha ido viendo más que sí que aumentan el peso. ¿Pero por qué? Bueno, pues en este caso los estudios se han hecho sobre todo con animales y no tanto con seres humanos, y se ha visto a nivel fisiológico que el consumo de ciertos antipsicóticos, los más estudiados, la olanzapina o el haloperidol, sí que afectaban directamente a la célula grasa, en este caso al adipocito, y lo que potenciaban era una lipogénesis y reducían la lipólisis. Esto, en lenguaje llano, quiere decir que lo que hacían era ralentizar que el adipocito quemase grasa y potenciaban su ganancia de grasa, es decir, que absorbiese grasa y que por lo tanto el adipocito se fuese haciendo cada vez más grande. Esto os dejaré los enlaces en las notas del programa porque me parece una cosa súper interesante, y lo que no se sabe es si los antidepresivos también lo hacen. Entonces, a nivel fisiológico, la toma de algunos fármacos sí que aumenta el peso sin que necesariamente se consuman más alimentos o más calorías en general. Eso por un lado. Respecto a los antidepresivos, ¿qué sabemos? Bueno, pues lo que tenemos sobre todo son metaanálisis e hipótesis que no se han comprobado. Lo que hipotetizan tanto los investigadores responsables del nuevo estudio como del metaanálisis que os comentaré, que es de 2019, que no hace tanto, es que puede haber algún tipo de efecto del consumo de antidepresivos en algunos ejes hormonales, como sería el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, o que en este caso lo que haría es potenciar la ganancia de peso en forma de grasa, como lo que hemos comentado de los antipsicóticos y el adipocito, o bien se potenciaría la secreción de citoquinas inflamatorias, que esto lo que hace es provocar una inflamación a nivel corporal y que se gane peso por culpa de esta inflamación, o una serie de cambios fisiológicos que afectan a la presión arterial, la dislipemia o la alteración del metabolismo de carbohidratos en general, pero no concretan nada. Entonces, lo que se ha visto es que algunos antidepresivos sí que aumentan el peso, no siempre, o sea, tomar este tipo de antidepresivo en especial no aumentará el peso a todo el mundo,
pero se ha visto que en general sí que parece que lo hace. De hecho, hay algunos antidepresivos que los compañeros de psiquiatría los utilizan a propósito en ciertos pacientes que con su depresión lo que hacen es perder peso. Hay gente que gana peso y hay gente que pierde peso cuando sufren algún tipo de depresión. Depresiones no hay una sola, hay muchos tipos y hay gente que tiene tendencia a adelgazar. Entonces se usan ciertos tipos de antidepresivo para evitar que se siga adelgazando, ¿vale? Entonces son efectos secundarios conocidos de algunos antidepresivos que ya se usan como tal. Pero ¿qué pasa con otros? Hay otros antidepresivos que de normal no se suele tener en cuenta que puedan hacer ganar peso. Entonces lo que han hecho los estudios es ver qué antidepresivos potencian dicha ganancia para tenerlo en cuenta, porque a ciertos pacientes que ya son propensos a ganar peso no vamos a darles este antidepresivo, o no deberíamos. O sea, una persona que ya de por sí sufre cierto sobrepeso o en el peor de los casos, obesidad de grado elevado, una obesidad mórbida, por ejemplo, no sería adecuado darle un antidepresivo que además le hará ganar más peso porque es peligroso y porque a nivel patológico puede potenciar otras enfermedades además del síndrome ansioso depresivo que padece el paciente, ¿vale? Entonces, recordemos que la depresión es el trastorno mental más común y conocido a nivel mundial. De hecho, se considera la principal causa de discapacidad, contribuyendo tanto a la morbilidad como mortalidad en conjunto con otros trastornos, e incluso sabemos que puede conducir al suicidio. Se considera la segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años, en este caso por suicidio. Y en 2015 se estimaba que la depresión afectaba a 322 millones de personas en todo el mundo, un 4,4% de la población mundial. Ahora, en España en concreto, desde donde yo os grabo este podcast, se sabe que poco más del 10% de la población ha tomado antidepresivos en algún momento de la vida. Esto es una burrada. O sea, es una cada 10 personas que hayan tomado antidepresivos. Bueno, volviendo al metaanálisis de 2019, aquí lo que se vio lo que se investigó es si los antidepresivos hacían ganar peso y cuáles eran los que hacían ganar peso, ¿vale? Entonces, los autores realizaron una revisión sistémica siguiendo una serie de recomendaciones, buscaban artículos tanto en español como en inglés y al final seleccionaron 27 estudios para su metaanálisis. Se incluyeron estudios que examinaban efectos antidepresivos y los antipsicóticos sobre el peso en estudios de cohortes en humanos desde el año 2008 a 2019. El tamaño medio de la muestra fue de 17.000 personas y la duración media del seguimiento, del tratamiento en este caso, de 3,5 años. Aproximadamente la mitad de los voluntarios que participaban en los estudios eran mujeres y la otra mitad hombres. Y las edades variaban de entre 2 a 18 años en población pediátrica, que también se incluyó en el estudio, y entre 18 y hasta 103 años en algunos casos. Se incluyeron solo estudios de cohortes porque este tipo de estudios permite establecer de manera directa la incidencia de la ganancia de peso, en este caso, y poder determinar cierta causalidad, que esto es muy complicado, ¿vale? Los principales fármacos antidepresivos que se investigaron, que veréis que si no todos, muchos se parecen a los del estudio publicado recientemente, fueron bupropion, mirtazapina, ya os corroboro que aumenta el peso, mirtazapina, los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, como duloxetina y venlafaxina, los famosos conocidos como ISRS, los inhibidores de recaptación de serotonina, citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina y trazodona, y antidepresivos tricíclicos, que estos se usan muy poco o nada, por lo menos en España, al menos para depresión. Para otras cosas o en casos muy concretos sí que se utilizan, no están prohibidos, obviamente, pero cada vez se utilizan menos, que en este caso serían amitriptilina, nortriptilina y dosulepina. Y lo que concluyeron es que la terapia con antidepresivos se relacionaba con el peso. Entre los antidepresivos estudiados, mirtazapina, ya os lo he comentado antes, fluoxetina, escitalopram, sertralina, paroxetina, trazodona, venlafaxina y duloxetina se asociaron con ganancia de peso, pero otros con pérdida, como fue el caso del bupropion, ¿vale? Esto se ha corroborado también en el estudio nuevo, que es en el que me centraré más hoy, que os comento. Se publicó de hecho el día 2 en el pasado mes de junio. Recordar el tema que os comentaba de que ya en España estamos rozando casi el 11% de población que ha tomado en algún momento antidepresivos, esto con datos de la OCDE
de 2022. O sea, no es de hace unos años, sino que es que hace muy poquito. Y España está en el quinto lugar con mayor consumo de antidepresivos en lo que es Europa. Esto es una burrada. Es que no sé por dónde cogerlo, pero es una burrada. Bueno, la cuestión es que un grupo de investigadores de Harvard, cuyo estudio se ha publicado recientemente en Annals of Internal Medicine, lo que quise ver es qué antidepresivos se asociaban con la ganancia de peso. Ya sabemos que los antidepresivos hacen ganar peso, lo que no está muy claro es por qué. Muy probablemente tiene algo que ver con lo que he comentado antes con el tema de los antipsicóticos, que es que en algún punto del metabolismo los antidepresivos también tienen ciertos efectos y no sabemos ni cómo ni por qué a una ciencia cierta. Todo lo que sabemos son hipótesis, ¿vale? Entonces, aquí lo que quisieron ver es cuáles serían los que más aumentan el peso. Lo que se vio es que los pacientes tratados con bupropion, el que os he comentado antes que hace perder peso, tenían entre un 15 y un 20% menos de posibilidades de ganar peso clínicamente significativo en comparación a sertralina. Los expertos responsables del estudio establecieron como significativo un aumento del 5% del peso corporal. Se estudió a más de 183.000 personas de entre 18 y 80 años que tomaban antidepresivo por primera vez y se comparó el peso a los 6, a los 12 y a los 24 meses del inicio del estudio. Se comprobaban en este caso solo, entre comillas, 8 antidepresivos: bupropion, sertralina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, duloxetina y venlafaxina. Como veis, muchos parecidos al metaanálisis de 2019, al menos que en aquel metaanálisis. El primero, el bupropion, es el que se relacionó menos con el aumento del peso. De hecho, se relacionó con pérdida. Y lo que os he comentado de que la ganancia de peso es muy común. En este caso no se estudió mirtazapina, algo que me llama mucho la atención porque es un antidepresivo que se conoce mucho, sobradamente, que aumenta el peso, pero en el caso de estudio no se estudió. La prescripción de antidepresivos cada vez es más común, es algo que a mí me preocupa hace mucho tiempo, porque sí que es verdad que cada vez en consulta, yo también veo más gente en consulta de atención primaria con sintomatología ansioso-depresiva, y sí que es verdad que cada vez como que se nos va más la mano con el tema de prescripción. Yo ya os digo que intento que cada vez sea menos, pero es realmente complicado porque no es que la gente venga con sintomatología leve, sino que cada vez es sintomatología más tirando a moderada grave, dependiendo de los casos. Tú intentas evitar darle medicación de primeras. De hecho, yo prácticamente nunca doy medicación de primeras porque es algo que no me gusta y les digo, no me gusta dar esta medicación, pero no estás bien. Y además se nota a leguas que no están bien. Pero la verdad es que es complicado, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto también en estudios es que la prescripción no deja de incrementarse año tras año. En España en particular, con el paso de la última década, cada vez ha sido exponencialmente mayor. Y en este caso el estudio nos ayuda a comparar qué antidepresivos serían peores o menos malos, ¿vale? Lo que se vio es que muchos pacientes tomaban medicamentos que favorecen el incremento de peso en lugar de alternativas mejores para no ganar de peso. La sertralina, la citalopram y la paroxetina serían ejemplo de ello. Todos son ISRS, el tipo más común de antidepresivo, pero tanto el citalopram como la paroxetina tenían un riesgo de un 15% mayor de ganar peso en comparación a la sertralina en los 6 primeros meses. Así, los antidepresivos que más se relacionaban con un aumento de peso serían escitalopram, paroxetina y duloxetina, que es lo que llamamos en medicina un dual, porque es un ISRS, pero además también es un inhibidor de recaptación de dopamina, ¿vale? Los autores en este caso lo que sostienen es que con esta información tanto pacientes como médicos deberían considerar el uso de uno u otro antidepresivo dependiendo del paciente que tengan delante, ¿vale? Esto también hay que cogerlo muy con pinzas porque algunos antidepresivos están más... se recomiendan más en ciertos tipos de pacientes, no solo por la edad y el sexo, que a más edad tenga un paciente hay antidepresivos más estudiados, más seguros, con menos efectos adversos, sino también por el tipo de sintomatología, porque, como os decía antes, todas las expresiones no son iguales. Si además se comparten síntomas ansioso-depresivos, que no siempre pasa, aunque pasa la mayoría de las veces, también hay que seleccionar un antidepresivo un poquito más específico.
y aparte de esto, ver qué paciente tenemos delante. Si es una persona, como comentábamos antes, que ya sufre obesidad o, en el peor de los casos, obesidad mórbida, habrá que tener mucho más cuidado de no darle una medicación que sabemos que le aumentará el peso. Eso por un lado. O si no tiene obesidad, pero tiene cierta tendencia a engordar, más de lo mismo. Además, tener en cuenta que el tema del mantenimiento del peso, la ganancia o la pérdida del peso no es solo cuestión de fármacos, que ya hemos visto que los fármacos afectan y que no solo es comer menos y moverse más, sino que hay que tener en cuenta todo el estilo de vida en general, no solo el tema calórico, sino de dónde proceden estas calorías. Esto lo hemos hablado en todos los episodios de este podcast. El consumo, por ejemplo, de alcohol son calorías vacías, con lo cual a nivel metabólico no nos sirven absolutamente para nada y nos harán aumentar peso, aparte de sus perjuicios que hemos comentado en varios episodios. El tema de ser sedentario o realizar actividad física, qué actividad física realizamos, cómo nos exponemos al sol, cómo nos exponemos a la naturaleza, son cosas que se deben tener en cuenta, que también influyen en la ganancia del peso, porque todo esto influye a nivel hormonal y ya sabéis que las hormonas afectan a la ganancia o pérdida de peso, y los antidepresivos se sospecha que también pueden tener ciertos efectos a nivel hormonal, no a nivel hormonal que lo típico que pensamos todos de hormonas sexuales, demás, no. Hay hormonas que funcionan específicamente a nivel metabólico, entonces su aumento o su déficit pueden afectar a la ganancia del peso. Por ejemplo, el cortisol, que en algún episodio lo hemos comentado, si está en exceso, si nos sometemos a una producción excesiva de cortisol de manera prolongada, lo que haremos es ganar peso sin haber aumentado calorías como tal, y esto se está demostrando en varios estudios. Entonces, cuidado con esto, que la ganancia o pérdida de peso no es solo tema de comer o de moverse, también es tema de fármacos, como hemos visto aquí, y también es tema de muchos otros factores a tener en cuenta en el estilo de vida. Pero hoy me parecía interesante comentar el tema de fármacos, porque siempre hemos comentado el tema de que hay fármacos para perder peso que se prescriben a propósito para esa pérdida de peso porque están indicados para ello, sobre todo en los últimos años, ya nos hemos comentado antes, pero también hay fármacos que se sabe que aumentan el peso de forma indirecta y no sabemos muy bien por qué. Hay sospechas, pero no se tiene 100% claro, en este caso, en los antidepresivos, por qué pasa. El tema de antipsicóticos sí que se ha visto, por lo menos en modelos animales, que sí que hay un efecto a nivel de adipocito, la célula grasa, pero en el tema de los antidepresivos hay sospechas, pero simplemente son hipótesis que aún queda mucho por demostrar. Y nada, esto os quería comentar por hoy. Espero que haya sido de vuestro interés, que si lo queréis ver, esto está colgado en YouTube, y si lo queréis escuchar en todas las plataformas de podcast a través de QOnda, se distribuye a todo el resto: Pocket Cast, iVoox, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, la que queráis. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.